Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la persecución apostólica. Dios es soberano y dentro de su soberanía no debemos juzgar sus acciones u omisiones. Yo creo que es una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender. Como hijos de Dios, como cristianos, saber y entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que Él en su soberanía ha escogido cómo va a utilizarnos. Por supuesto como vasos útiles, por supuesto como vasos de honra, pero que Él es la persona que va a decidir acerca de cómo va a utilizarnos a nosotros en esta tierra, en su obra. Entonces no debemos, en primer lugar, cuestionar la soberanía de Dios. Debemos saber que Dios es soberano y que Él puede hacer como Él quiera. El segundo punto importante es que un hijo de Dios es siervo de Jesucristo, vive para Él y conforme a su voluntad. Una de las primeras cosas que es señal específica o es parte del perfil o una de las cosas más importantes acerca de un hijo de Dios es que cuando hay autenticidad de ese nuevo nacimiento es que esta persona anhela hacer la voluntad de Dios, desea cumplir la voluntad de Dios, desea que el plan de Dios se cumpla en su vida. Recordemos al Señor Jesucristo. Él estaba en aquel huerto y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y ese es el verdadero sentir de un hijo de Dios, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces es una persona que desea la voluntad de Dios y vive conforme a esa voluntad. Se ha negado a sí mismo y vive para la gloria y honra de Jesucristo. Y cuando decimos que se ha negado a sí mismo, estamos hablando de que Él se negó a sus, no solamente a sus deseos, a sus pasiones, sino muchas veces a sus sueños, a sus anhelos y hasta a sus intereses, según Mateo 16:24. Ahora vemos según Romanos 8, el 35 a 39, otro punto bien importante. Dios nos ama por sobre todas las cosas y nada podrá separarnos del amor de Cristo. Hermanos, debemos entender que Dios es un Dios bueno, que Dios nunca va a planear algo malo para nosotros. Él nunca va a desear algo malo para sus hijos. Ningún padre terrenal desea algo malo para sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces, esos puntos son los que nosotros debemos entender para poder entender lo que es la persecución apostólica, si realmente Dios tenía una parte en eso, si Dios simplemente se quedó viendo, si Dios defendió o no a los apóstoles. Yo creo que en relación a la persecución apostólica, esta pregunta es si Dios se quedó o no como un simple espectador, no se puede responder fácilmente porque todo lo que vivieron los apóstoles va más allá de lo que ellos vieron. Tiene que ver, tiene que ver con el plan de Dios en la vida de cada uno de esos apóstoles. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos permitir que Él cumpla su propósito en nosotros. Según Jeremías 29:11, Dios va a cumplir un plan en cada uno de nosotros. Él quiere que se cumpla. Y ese plan que se va a cumplir en nosotros es para la honra y gloria de su nombre y es para que crezca el reino de Jesucristo en esta tierra. De manera que a veces, mientras se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas, muchas veces van a suceder cosas que tal vez las personas van a cuestionar, que tal vez las personas no van a entender, como Esteban murió apedrado. Sin embargo, él estaba viendo la gloria de Dios. Y muchas veces las personas no entienden la obra de Dios en sus vidas o la obra de Dios en otras vidas y simplemente juzgan. Pienso que en este punto, en relación a la persecución apostólica, los perseguían, claro, pero porque aborrecían a Cristo y los aborrecían también a ellos porque eran sus hijos. Otro punto es que el hombre no entiende los pensamientos de Dios, pues Él es todopoderoso y nosotros humanos con una mente limitada en comparación a la suya. Entonces las personas muchas veces juzgan porque no pueden entender la mente de Dios, no entienden el sentir de Dios, no saben realmente cómo es que Dios piensa, cómo ve Él las cosas. La convicción de que tenemos un Dios que nos ama, que es justo, que es verdadero, que es omnipotente, que todo lo sabe y que para todo tiene un propósito para nuestra vida, debe ser suficiente para que entendamos que las persecuciones y las dificultades de este mundo no solamente están bajo su control, sino que son parte de su plan divino en nosotros. Los apóstoles fueron perseguidos, Pedro fue encarcelado, Pablo fue encarcelado, Pablo fue latigado, Esteban fue apedrado, muchos cristianos perseguidos por su nueva fe. Hoy en día la persecución cristiana
existe en países musulmanes, pero el Señor nunca abandonó su pueblo ni lo abandonará. La persecución cristiana obedece al rechazo de parte del mundo y de Satanás a Dios y a su pueblo, pues así como nosotros, a Jesús también aborreció el mundo y también fue perseguido para matarlo, hasta que llegó a su muerte y muerte de cruz. Sin embargo, la muerte del unigénito trajo vida a todos nosotros. Y de igual forma, cada muerte de cada hijo de Dios en este mundo, debido a la persecución, obedece al plan divino de Dios para nuestras vidas. El rechazo del mundo al Hijo de Dios no deberá verse nunca como una impotencia de parte de nuestro Padre Celestial para ayudarnos, sino como parte de su plan divino en nuestra vida. No vamos a poder lograr conciliar al mundo con Jesucristo. El mundo nunca va a estar de acuerdo con él.